Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar y así no vais luego ajustados de tiempo, tenéis posibilidad de preguntar al final, en el redito final. Bienvenidos a todos, buenos días. Estamos hoy cerrando el círculo de este año 2025, cerrando el ciclo de talleres que hemos estado organizando Diputación de Málaga y Coamba, destinado a pequeños municipios. Y bueno, hoy vamos a cerrar estos talleres con una temática muy interesante que son los refugios climáticos en pequeños municipios, eh, que además es una materia que está ahora mismo en boga, no sé si lo sabéis, pero la semana pasada salió ya las bases de la convocatoria de la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, para poner en marcha esta clase de refugios climáticos para los municipios. Si no lo sabíais, pues podéis iros al BOJA del 12 de noviembre y ahí está esa nueva convocatoria. Bueno, no convocatoria, son las bases, la convocatoria saldrá en breve. Con lo cual, lo que aprendamos hoy, yo creo que podemos ponerlo luego volcarlo en esos pequeños proyectitos que podamos presentar en esta convocatoria. Tenemos hoy con nosotros a una ponente de excepción para esta materia, Ana Amorín Maya, que es investigadora en adaptación a cambio climático urbano en el BC3, en el Basque Center for Climate Change de Bilbao. Su trabajo pues está volcado se centra en la planificación urbana resiliente, la evaluación participativa de políticas públicas, la justicia climática, todo aquello que nos afecta a nosotros como pequeños municipios, y más en Andalucía. Tiene un doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha investigado en profundidad los refugios climáticos, analizando cómo crearlos, implementarlos y evaluando en qué medida responden estos refugios a las necesidades de las poblaciones, sobre todo las más vulnerables al calor extremo. Y ha colaborado con gobiernos locales en España y América Latina, pues, en el diseño de y de evaluación de estas redes de refugios climáticos. Digamos que en Andalucía, pues, esta materia de la que tú vas a hablar hoy, Ana, está de completa actualidad, porque el calor extremo es algo que nos afecta en especial medida a nosotros como andaluces, ¿no? Te doy la bienvenida, espero que os sea muy fructífero el taller a todos y bueno, espero que esta serie de talleres que hemos estado haciendo en 2025 lo haya sido para los participantes y esperemos seguir colaborando en el futuro. Muchas gracias a Diputación por dar esta oportunidad también. Y nada, te doy paso, Ana, para que empecéis con la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Gracias a la Diputación, a Oficina Coamba también por la invitación. Voy a compartir pantalla. A ver, ¿podéis ver la pantalla entera? Perfecto. Vale, pues sí, como Rosario comentó, voy a quitar aquí. Vale. Bueno, vamos a hablar de refugios climáticos, principalmente para pequeños municipios. Mi nombre es Ana Terra Amorim Maya, un nombre bastante portugués. Soy originalmente de Brasil, pero llevo casi 10 años ya viviendo aquí en España. Vine para mi máster, me quedé para el doctorado y ahora ya llevo 3 años en Bilbao haciendo mi postdoc en el Basque Center for Climate Change. Y bueno, adelante. Comentar que trabajo actualmente en un proyecto llamado Imagine Adaptation, que está financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Estamos en el Basque Center for Climate Change, que está en Leioa, un municipio pequeñito aquí en Vizcaya, cerquita de Bilbao. Y aquí tenéis, bueno, nuestras redes sociales y sitio web, si os interesa seguir un poco más sobre nuestro trabajo. Y bueno, la agenda de hoy. Voy a hablar un poquito del cambio climático de una manera general, también el cambio climático, cómo afecta a nuestras ciudades, la adaptación climática y después ya vamos a entrar en el tema de los refugios climáticos, qué son, cómo han surgido, los criterios y condiciones mínimas que deberían tener estos espacios, también malas prácticas en cuestión de refugios climáticos. Os voy a contar un poco de mi investigación en Barcelona y los resultados más interesantes que obtuvimos ahí. Y después desafíos y algunas recomendaciones para municipios pequeños.
Después ya entramos en las conclusiones y habrá un espacio para preguntas y un pequeño debate. Pero antes de todo, os quería invitar a hacer una pequeña encuesta en Menti. Tenéis que coger el móvil y escanear el código QR o si no, ir a menti.com y poner el código 21454187. Ahora voy a tener que parar de compartir pantalla. No sé si ya veis, voy a dejar un minutito más. 21454187 o simplemente escanear el QR y ahora tendré que compartir la otra pantalla. Aquí. Bueno, y la primera pregunta, ¿desde qué municipio te conectas hoy? Hoy hay gente de Girona. Granada, Málaga, Sevilla, Aguadulce, Badajoz, Sanlúcar la Mayor, Puerto Real. Mucha gente de Málaga, parece. Almería, Paterno del Río. A ver cuánta gente ha votado. 19 de 32. Dejo unos segunditos más. Montecorto. Muy bien. Voy a pasar a la siguiente. Indicar en qué rango de población se encuentra tu municipio. Acordaros de que hay que poner y después ir abajo y hacer clic en enviar o en submit para poder votar. Parece que hay ciudades grandes o muy pequeñas o municipios pequeñitos, menos de 2.000 o más de 50.000. Y la última pregunta, refugio climático, ¿qué significa para ti? Más o menos, 2, 3 palabras para quedar bonito en la nube. Calidad de vida, adaptación, espacio fresco y verde, sobrevivir al calor, protección, seguridad, adaptación, sombra, alivio, una zona de bienestar, confort, bastante el tema de protección, lugar público y común. Muy bien, 20 segunditos más. Después también os puedo enviar el resultado de esta encuesta del Menti, junto con la presentación, para que tengáis. Necesidad ambiental. Muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir, si os parece, y volver con la presentación. Compartir pantalla. A ver, ok. Listo. Bueno, entonces empezar un poquito con las tendencias globales y nacionales en cambio climático en los últimos años. Bueno, el año pasado la temperatura media mundial fue de 15.10 grados Celsius o centígrados y fue el primer año con una temperatura media que superó claramente el 1.5 por encima del nivel preindustrial, que marca el periodo de 1850 a 1900. De hecho, el año fue 1.6 grados más cálido que el nivel preindustrial.
También se batieron múltiples récords mundiales, tanto para los niveles de gases de efecto invernadero como en la temperatura del aire y de la superficie del mar. En España, este verano, tuvimos una temperatura media 2.1 grados por encima del promedio de 1991-2022, o sea, los últimos 30 años. El verano superó por 1/10 al verano más cálido hasta ahora en España, que había sido el de 2022. También tuvimos precipitaciones por debajo de lo normal y un verano muy seco que coincidió con grandes incendios forestales, principalmente en el noroeste peninsular. Y en total se contabilizaron 33 días bajo ola de calor, que fue el segundo mayor registro tras el verano de 2022, que tuvo 41 días bajo ola de calor. En 2024, el año pasado, las temperaturas anuales del aire en la superficie estuvieron por encima de la media en la mayor parte del mundo. O sea, el 91% del mundo, las temperaturas estuvieron por encima de la media de los últimos 30 años. Y fueron las latitudes medias septentrionales, que quiere decir justo donde estamos aquí en Europa, las que más contribuyeron a las anomalías récord de temperatura mundial. Y una anomalía quiere decir la diferencia entre una temperatura medida y una temperatura de referencia o promedio. Y aquí tenemos un mapa que enseña las anomalías de temperatura de este verano en España. Y podemos ver las regiones que tuvieron, bueno, casi toda la España peninsular tuvo una anomalía de entre 1.5 y 2.5 y otras regiones hasta el 3.5. Y aquí podemos ver un vídeo que enseña las anomalías desde, el siglo XIX. Y como os comentaba, una anomalía es una forma de expresar cuánto se desvía una temperatura de lo esperado, ya sea para más cálido o más frío. Y ya vemos que parece que no cambia mucho, pero de repente, cuando entramos en el siglo XXI, ya vemos cómo cambia. Bueno, y finalmente, durante el año pasado, gran parte del mundo experimentó más días que la media con fuerte estrés térmico, que significan temperaturas por encima de los 32 grados. Y el aumento de calor global ya está causando la muerte de una persona por minuto en todo el mundo, de acuerdo con una investigación publicada este año en The Lancet. Y en Europa, las temperaturas extremas ya constituyen la principal amenaza sanitaria directa relacionada con el clima para la población europea. Y bueno, ¿qué pasa en nuestras ciudades? ¿Por qué son tan calurosas? Creo que, bueno, no os puedo ver porque estoy compartiendo las pantallas, pero aquí creo que podéis ver que esta ciudad, ¿qué pasa? Asfalto, aceras, edificios, poca vegetación, superficies oscuras, suelos impermeables, y esto lo que causa es el efecto isla de calor urbano, que afecta principalmente a las grandes ciudades, pero ciudades de mediano porte y pequeñas también, cada vez más, y consiste en que los núcleos urbanos experimentan temperaturas más altas que sus alrededores. Y lo que causa principalmente este efecto isla de calor urbana es la acumulación de estructuras que absorben más calor y lo liberan más lentamente, a diferencia de los entornos naturales. Y hay estudios que enseñan que centros urbanos pueden tener una temperatura hasta 10 grados centígrados más alta o más calurosas que las regiones suburbanas o rurales. Aquí también os traigo un estudio que es de Cracovia, pero enseña una calle completamente descubierta y las temperaturas que se registran aquí, por ejemplo, asfalto 46 grados, la superficie del coche 61 grados, la puerta del coche 48,
el muro del edificio 36, mientras que una calle cubierta con arbolado, las temperaturas son, bueno, significativamente mucho más bajas. El suelo 22, la superficie del coche 26 y el muro de la pared del edificio 26 grados. Y un estudio hecho aquí en España nos enseña que la temperatura de superficie del adoquín al sol de la Plaza de España en Madrid eh, era, o nos enseña una diferencia de 34 grados centígrados en relación con la superficie en un espacio arbolado. O sea que es una, bueno, para mí es una diferencia que es casi absurda, ¿no? Estamos a pocos metros de distancia, pero la temperatura puede cambiar 36 grados del uno al otro. Y bueno, cómo las ciudades y los municipios se adaptan a esta nueva realidad. Siempre que hablamos de medidas frente al cambio climático, solemos hablar de mitigación y adaptación. La mitigación es bueno, de acuerdo con la definición oficial del IPCC, es la intervención humana destinada a reducir las emisiones o mejorar los sumiderios de gases de efecto invernadero. Mientras que la adaptación es el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos, a fin de moderar los daños o aprovechar oportunidades beneficiosas. Entonces, la mitigación es todo lo que tiene que ver con reducción de gases, uso de energías renovables, transporte sostenible, mientras que la adaptación es todo lo que tenemos que hacer para protegernos y para responder a los efectos que ya están pasando y los riesgos futuros del cambio climático. Dentro de las medidas para hacer frente particularmente a las altas temperaturas, lo que muchas ciudades y municipios ya están haciendo son sistemas de alerta temprana, planes de emergencia y protocolos de actuación ante olas de calor, asesoramiento, información sobre olas de calor, consejos también de cómo afrontarlas, servicios de teleasistencia, principalmente para adultos mayores o personas con discapacidad, puntos de asesoramiento energético que explican a las personas o dan consejos sobre cómo ahorrar energía en sus viviendas. También algunas ciudades que tienen ya lo que se llaman los Chief Heat Officers o Chief Resilience Officers, que son como los directores de respuestas al calor que integran distintos sectores y agencias, departamentos municipales para enfrentar las olas de calor. Plan director de sombreado, incluso con aplicaciones que enseñan, por ejemplo, rutas que podéis elegir donde hay sombreado. Plan de fuentes de agua, también con aplicaciones. Y más allá de, estrategias de más largo plazo, que son proyectos de regeneración urbana, con financiamiento de medidas de eficiencia energética y retrofits de viviendas, principalmente viviendas públicas o viviendas precarias o precarizadas, que ya se ve también aquí en ciudades de España. Y ahora, después de esta introducción, ya entramos en el tema de los refugios climáticos. ¿Qué son los refugios climáticos? Son una respuesta a una emergencia. En términos básicos, son espacios interiores y exteriores que brindan confort térmico en situaciones de calor o también en algunos casos frío extremo, mientras que mantienen su uso habitual. Aquí, por ejemplo, tenemos ilustraciones de refugios climáticos en Barcelona, que es como os comenté, donde hice mi doctorado, donde estudié los refugios en profundidad. Y tenemos una biblioteca, un parque urbano, un centro cívico y un interior de una manzana residencial. Bueno, ¿para quién están pensados los refugios climáticos? Principalmente para las personas que son excepcionalmente vulnerables al calor o el frío extremos. Esto quiere decir
personas con más dificultad para disfrutar de confort térmico en sus propias viviendas o contextos vitales, ya sea por condiciones de salud, socioeconómicas o laborales. Entonces, os presento una caracterización del perfil de riesgo. Por ejemplo, niñas y niños, principalmente más pequeños de 5 años y bebés también. Personas mayores por encima de los 65 años, aunque algunos municipios suelen categorizar los adultos vulnerables, los que tienen más de 75 años. Personas con enfermedades crónicas, personas en tratamientos médicos, mujeres embarazadas y lactantes, personas en situación de dependencia, consumo de alcohol y drogas, personas que viven solas. Y en España tenemos una realidad que hay muchas mujeres mayores en situación de soledad indeseada, que son algunas de las que más sufren con las olas de calor y con las temperaturas extremas. Bueno, personas con bajos recursos, migrantes, refugiadas, personas sin hogar, personas que viven en viviendas en malas condiciones o inadecuadamente climatizadas, también personal, trabajadores que trabajan al aire libre o en lugares poco ventilados, y finalmente turistas y visitantes, que es un tema bastante importante en la Diputación, en la provincia de Málaga. Pero es importante tener en mente o acordarnos de que los refugios climáticos no son centros de atención médica y no tienen que tener necesariamente personal especializado. Sí que la gente tiene que estar entrenada, y voy a hablar de ello ya pronto, pero no con atención médica. Las personas que requieran atención médica deberían acudir a un centro médico y no a un refugio climático. Bueno, un poquito de la historia, cómo han surgido los refugios climáticos. La inspiración para los refugios que tenemos aquí, ahora en España, en Europa, también en países de Latinoamérica, vino, de hecho, de experiencias que ya existían en Estados Unidos, en Canadá y en Australia, que eran los llamados cooling centers. Como podéis ver, eran espacios como vacíos, sin nada, que recibían a la población muy vulnerable en situación de olas de calor, principalmente personas sin hogar. La ciudad de Barcelona aprendió de estas experiencias por medio de C40, de esta red de ciudades por la sostenibilidad. Dentro de C40 hay una red más pequeñita de ciudades que hacen frente al calor. Y entonces Barcelona aprendió de este concepto, pero sabía que no tenían estos espacios en la ciudad y tuvo la idea de adaptar los espacios públicos ya existentes y transformarlos en refugios climáticos un poco distintos. Y entonces lo que hizo son que los espacios mantienen su uso habitual, o sea, una biblioteca sigue siendo una biblioteca, un museo sigue siendo un museo, pero además de eso también ofrecen un espacio designado donde la población puede encontrar, bueno, cobijo, refugio, confort térmico. La distinción también es que aquí en España por lo menos solo tienen uso diario, mientras el espacio está abierto, pueden utilizar, pero no hay espacios de pernoctación. Y una incorporación más reciente son los refugios del frío extremo, que en España el frío aún afecta más, principalmente en términos de mortalidad, a los colectivos vulnerables que el calor. Y entonces Barcelona es un ejemplo de ciudad en que hay refugios interiores, claro, no los parques y jardines, pero refugios de frío extremos durante el invierno. Y también en 2019-2020 la ciudad empezó con este proyecto de refugios climáticos en escuelas. ¿De dónde vino esta idea? ¿Por qué las escuelas? Bueno, entrevistando a los técnicos de la municipalidad, del Ayuntamiento de Barcelona, me contaron. Nos dimos cuenta que las escuelas no eran refugios climáticos, sino que infiernos climáticos. Tenían un comportamiento horrible con el calor, con temperaturas muy altas,
Cuando los niños salían al patio, era un patio de pistas sin un solo árbol. Y un otro entrevistado me contó, la transformación va a seguir ocurriendo, creo que es innegociable. Todo el mundo la quiere y la voluntad es transformar todos los patios de todas las escuelas. Aquí os enseño una foto de la escuela Cervantes que yo saqué, que bueno, tiene ahí el patio y ya algunas infraestructuras de transformación, ¿no? De refugio, o sea, tienen los arbolitos aquí que fueron plantados, tienen aquí también, bueno, ahora se me escapa la palabra, en catalán es eura, pero bueno, estas enredaderas, ¿no? Que suben y que así, bueno, proporcionan sombra a las aulas. Y también aquí tienen un toldo instalado, una pérgola o algo así, para cubrir un poco este patio que estaba completamente expuesto antes. Bueno, de manera general, este proyecto quiere adaptar las escuelas a través de tres tipos de medidas, las verdes, las azules y las grises. La verde implica crear espacios de sombra y vegetación. No tiene que ser necesariamente un árbol, pero también, por ejemplo, jardines con plantas mediterráneas como lavanda o etcétera. También incorporando puntos de agua, que pueden ser fuentes de agua potable o también pueden ser fuentes más lúdicas o difusores, vaporizadores. Y en este proyecto específico, que tuvo una financiación de la Comisión Europea de 4 millones de euros, también trabajaban en la infraestructura de los edificios, mejorando el aislamiento técnico por medio de arquitectura pasiva. O sea, sin la instalación de aire acondicionado, sino que otros tipos de intervención. Por ejemplo, facilitando la ventilación cruzada, o en esta escuela que les enseñé, Escuela Cervantes, lo que hicieron fue subir el techo de la escuela en 30 centímetros, causando lo que se llama el efecto chimenea, y entonces el aire caliente sube y sale por estas, bueno, entradas ahora, y esto ocasionó o resultó en una bajada de la temperatura de hasta 8 grados, de acuerdo con técnicos del ayuntamiento con quien hablé. Bueno, otra cosa interesante del proyecto es que era un proyecto participativo, que quiere decir que fue codiseñado por el alumnado y la comunidad educativa. Y entonces ellos recibían como un manual con distintas opciones de medidas que podían adoptar, y iban eligiendo en talleres que realizaban en función de sus necesidades específicas. También tiene un elemento pedagógico porque se instalaron ahí medidores de calidad del aire, de humedad, termómetros, y así los niños y niñas también van evaluando la eficiencia de estas transformaciones. Y los espacios, las escuelas, los patios están abiertos a la ciudadanía después del horario escolar. Bueno, en este primer año 11 escuelas fueron transformadas con esta financiación de la Unión Europea, y ahora el Ayuntamiento de Barcelona está intentando transformar 15 más por año, pero solo el patio, sin infraestructura gris, que era la más costosa. Pero siguen con esta intención de seguir transformando los patios escolares. Y bueno, un poquito más sobre la red de refugios de Barcelona. Ahora mismo cuenta ya con más de 400 espacios designados como refugio climático, y es considerada una ciudad pionera en la creación de este tipo de espacio en España y en el mundo. Los espacios públicos, y la ciudad empezó con los espacios públicos, incluyen bibliotecas, que ellos ahí dicen son sus espacios, refugios climáticos estrella. Bueno, centros cívicos también, polideportivos, residencias de ancianos, parques, jardines. Después empezaron a incorporar espacios privados, es decir, centros comerciales, universidades, también lugares de culto como iglesias, mezquitas. Y en una nueva etapa también espacios comunitarios, que no son necesariamente administrados por el poder público,
como centros de barrio, ¿no? Casal de barri, la Casal de Joves, centros juveniles, asociaciones vecinales. Y la ciudad tiene el objetivo de tener el 100% de la población con un refugio a menos de 5 minutos a pie, de donde viven o de donde trabajan. Y actualmente, ese es un gráfico bastante reciente de este verano, ya disponen del 99% con un refugio climático a menos de 10 minutos de casa y el 74% a menos de 5 minutos. Claro que llegar al 100% es cada vez más difícil porque hace falta identificar distintos tipos de espacios que podrían ser transformados en refugio climático más allá de los 400 que ya tienen. Bueno, ¿cómo deberían ser los refugios climáticos como mínimo? ¿Cuáles son los criterios y condiciones que tienen que tener para ser considerado un refugio climático adecuado? De nuevo, os presento los criterios técnicos de Barcelona. Primero de todo, que sean gratuitos, accesibles y seguros. Después, si son espacios interiores, están activados todo el año, como os comentaba, en el verano espacios de calor y en el invierno espacios de frío. Tienen que tener una temperatura máxima de 27 grados durante el verano y una temperatura mínima de 19 grados. Pero esto se refiere al Real Decreto del 2022, que tenía un contexto específico de, un poco de crisis energética. Esto no está necesariamente basado en criterios de temperatura corporal de confort térmico. Tienen que tener baño público, tienen que ofrecer agua potable, ya sea por agua del grifo o otros tipos de infraestructura de agua, y ofrecer, si es posible, vasos reutilizables. Y áreas de descanso, con sillas, bancos, sofás o mesas, pero algún tipo de espacio donde la gente pueda sentarse y estar ahí por un rato. Y si son espacios exteriores, están activos solamente durante el verano, de mediados de junio a mediados de septiembre, aunque ahora que tenemos ya olas de calor empezando en mayo, hasta octubre, creo, en mi opinión, que tendríamos que expandir el periodo de actividad. Son áreas verdes con suficiente cobertura vegetal que la ciudad de Barcelona decidió que se calcularía como una superficie mínima de media hectárea y un índice NDVI que mide la densidad de vegetación de por lo menos 0,4. Los parques y jardines y áreas verdes no tienen que tener baño público, pero sí que tienen que ofrecer fuentes de agua y también asientos. Y esto es en mi opinión, tenían que ser asientos con sombra, no asientos expuestos al sol. Entonces, en resumen, estos espacios tienen que ofrecer frescor, si son al aire libre, con suficiente sombra, ya sea por árboles y arbustos o si no toldos y pérgolas o marquesinas, y si son espacios interiores, tienen que mantener una temperatura adecuada o ventilación. También tienen que ofrecer agua, fuentes de agua potable o agua del grifo y también vasos. También, si son espacios exteriores, podrían ofrecer vaporizadores, difusores o juegos de agua. También hace falta pensar que nuestras mascotas también sufren con el calor extremo y podrían tener puntos de agua para animales y baños públicos. Tienen que ofrecer zonas de descanso con asientos cómodos, sillones, sillas o bancos, y, si es posible, opciones de entretenimiento también, para que la gente no se quede ahí simplemente mirando a la pared, pero opciones de prensa o libros o juegos de mesa o también conexión Wi-Fi y etcétera. Y la gobernanza, sistemas de información y comunicación que tengan señalización, que tengan personal de atención formado,
como comenté, no tienen que tener formación médica, pero tienen que saber qué hacer en una situación de emergencia, quién llamar, cómo actuar. También estos espacios tienen que tener un plan de mantenimiento y protocolos básicos de actuación, el periodo de activación, los horarios de apertura, de funcionamiento, y etcétera. Y que sean gratuitos, accesibles y seguros. Bueno, ¿qué espacios pueden ser entonces refugios climáticos? Muchos. Ayuntamientos, bibliotecas, centros cívicos, comerciales, culturales, colegios, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo pueden proceder las ciudades para identificar estos tipos de espacios? El primer punto, el punto de partida, sería realizar un inventario de inmuebles municipales. Después, ir filtrando y valorando las características materiales que ofrecen estos espacios. Tienen aire acondicionado o ventilación, ofrecen agua, tienen sillas o espacios o zonas de descanso. Después cruzar este listado de espacios con las zonas vulnerables. Y estas zonas pueden ser vulnerables porque están más expuestas al calor, pero también pueden ser zonas de menor renta o zonas con edificios muy antiguos que no tienen buen aislamiento. Y después también incluir bienes privados y comunitarios. Por ejemplo, privados podrían ser centros comerciales o universidades o escuelas privadas, y centros comunitarios, como os comentaba, asociaciones vecinales, centros de barrio, y etcétera. Siempre y cuando puedan ofrecer los criterios mínimos de confort térmico. Y ahora, bueno, os traigo algunos ejemplos de qué espacios que en mi opinión no deberían ser refugios climáticos, o que nos deberíamos preguntar antes por qué son ahora mismo. Por ejemplo, tenemos aquí en Bilbao la estación del funicular de Archanda. De hecho, muchas estaciones de metro aquí en Bilbao son refugios climáticos, pero no ofrecen agua, no tienen ninguna zona de descanso. Y cuando fui ahí a preguntar a la gente que vende los billetes, eh, tampoco estaban preparados, no habían recibido ningún tipo de formación, de protocolo de actuación. Entonces, en mi opinión, no, no debería ser un refugio. Claro que tienen en la entrada un espacio de sombra y causa un alivio, ¿no? Un frescor al entrar en la estación, pero no tienen los criterios básicos de confort térmico que deberían tener un refugio climático. Segundo, las plazas duras, que bueno, sé que en Andalucía hay un montón de plazas duras, muchas veces sin suficiente sombra, que tienen, por ejemplo, palmeras que que no dan sombra suficiente. Estos espacios tampoco deberían ser designados como refugio climático, si no tienen, como os comentaba, los criterios básicos, ¿no? Agua, sombra y temperatura, o agua, sombra y zona de descanso. Y finalmente las playas. Barcelona no considera playa un refugio climático porque no ofrecen sombra, porque la gente, aunque tenga el mar, están ahí completamente expuestos, ¿no? Al calor, al sol, a la radiación, y entonces no consideran refugios, y en mi opinión está correcto eso, que las playas no deberían ser refugios climáticos. Y nuevos avances que se están desarrollando, están apareciendo en todo el mundo. Bueno, un caso interesante es la ciudad de Bristol, con quien estamos trabajando en nuestro proyecto, Imagine Adaptation, que antes tenía refugios de frío, porque era una ciudad que sufría con el frío en el invierno, pero no con calor, pero ya hace unos años que en el verano tienen olas de calor. Incluso este verano tuvieron una ola de calor bastante extrema, y entonces están adaptando sus espacios de frío en espacios de calor también para el verano. También, como os comentaba, centros comerciales, hubo bastante
debate si se debería incluir centros comerciales, porque estos refugios no deberían tener nada no sé, de consumismo o forzar a nadie a comprar nada, pero si ya son espacios que están abiertos al público, que ofrecen, que tienen aire acondicionado y que pueden ofrecer baño y agua, ¿por qué no? Y entonces, máximas ciudades ahora tienen sus espacios comerciales con la pegatina y en la red oficial de refugios clínicos. Una nueva incorporación de Barcelona son lo que llaman los microrefugios interiores, que son, por ejemplo, centros comerciales o tiendas pequeñitas de barrio, incluso eh, peluquerías, como ves ahí en la foto. Estos espacios no están considerados en la red de 400, están como fuera de este número, eh, pero lo que quiere la ciudad es que si alguien está caminando por la calle y le da un golpe de calor o de repente no se siente bien, que tenga múltiples espacios donde pueda entrar, pueda sentarse, pueda tomar un vaso de agua y recibir información sobre dónde está el refugio climático oficial más próximo. Y entonces estos espacios también están recibiendo algún tipo de formación para que se incorporen a la red municipal. Y un ejemplo la foto no es de Rosario, pero un ejemplo de Rosario en Argentina, con quien también estamos trabajando en su red de refugios climáticos, son los microrefugios exteriores. Y lo que nos comentaban ahí es que en Rosario tienen muchos jardines y plazas que no tienen necesariamente la superficie vegetal tan grande como Barcelona, como los de Barcelona, pero lo que pueden ofrecer son micro refugios exteriores, o sea, un banco muy cerca de una fuente de agua en la sombra. Y entonces así están también designando o creando estos espacios en plazas. Repito, siempre y cuando tengan estos criterios todos en un espacio, muy cerca. Y os presento un poquito de mi investigación en Barcelona. Yo conducí 400 encuestas con vecinas y vecinos de un barrio que se llama La Prosperitat, que es un barrio considerado precarizado, un barrio obrero con bastante población inmigrante, bastante diversidad, y un barrio también que experimenta el calor extremo de una manera muy extrema, porque tiene edificios antiguos, que tienen mal aislamiento. Y entonces mi objetivo ahí era entender cómo los vecinos hacían frente al calor extremo y también si conocían la red de refugios, si la utilizaban y si utilizarían en el futuro. Bueno, algunos resultados de este trabajo. Que gran parte de la población del barrio sufre con la pobreza energética y con desigualdades de calor y frío. La mayoría de las viviendas, el 81%, están mal preparadas para soportar el calor extremo, pero dentro de este grupo no era homogéneo, que los residentes de bajos ingresos y los originarios de países del sur global, y en este barrio eran principalmente, de Honduras, de Perú, de Ecuador, pero también del este europeo y Pakistán e India también nos comentaban, eran los que más enfrentaban el estrés térmico o enfrentaban mayor estrés térmico, porque tenían sus casas mal aisladas y no tenían aire acondicionado. Y algo interesante también, los inmigrantes de países del sur global solían buscar cobijo en espacios abiertos, mientras que los españoles o los de Cataluña solían utilizar espacios interiores, como los centros cívicos, incluso bares también, porque les pregunté sobre cualquier tipo de espacio interior, centros comerciales también. Y no les pregunté por qué, pero tengo una colega de mi laboratorio en Barcelona que hizo un otro tipo de investigación preguntando dónde la gente se sentía cómoda y
Lo que nos contaban los inmigrantes es que muchas veces entraban en estos espacios interiores como una biblioteca o un centro cívico y no se sentían bien recibidos o no se sentían completamente cómodos ahí. Quizás porque la gente les miraba un poco raro, quizás porque hablan un poco más alto, o porque se ríen un poco más alto y entonces que preferían buscar cobijo o refugio en espacios exteriores, aunque fuera más caliente que dentro de una biblioteca o un centro cívico. Entonces, ese detalle también nos cuenta que esos espacios tienen que estar diseñados con distintas necesidades, culturas y entendimientos de confort, ¿no? Confort térmico, pero también confort de cómo la gente se siente cómoda en distintos tipos de espacios. Bueno, cuando les pregunté si conocían la red, si la utilizaban, el 85% de las personas entrevistadas jamás había escuchado hablar de la red de refugios climáticos. Tengo que admitir que este estudio fue realizado en 2022, o sea, hace 3 años, y creo que ahora mucho más gente ya conoce eh, ese tipo de espacio. Pero ahí en 2022 solo el 15% de los entrevistados, los 400 entrevistados conocían. Pero en particular, los originarios, los inmigrantes de países en desarrollo, eran 7 veces más propensos a no conocer, o sea, 7 veces menos propensos a haber jamás escuchado sobre la red de refugios climáticos, que hay una brecha de cómo la comunicación y la información sobre este espacio está llegando a nuestros distintos grupos sociales. Eh, bueno, el 81% nunca había utilizado un refugio para buscar protección contra fenómenos climáticos extremos, pero el 75% ya había utilizado los espacios para otros fines. Por ejemplo, que ya habían estado en la biblioteca o que ya habían estado en el centro cívico, en el museo, pero no con el fin de buscar protección contra el calor extremo. Y el 59% nos contó que sí que utilizaría un refugio climático en el futuro con el objetivo de buscar cobijo ahora que ya saben, ahora que ya conocen la red. Y principalmente las personas más jóvenes, las personas con grado universitario y los vecinos de bajos ingresos. Nos comentaron que sí, que ahora que conocen el concepto y la ubicación de estos espacios utilizarían en el futuro. Y en esta investigación también les preguntamos cómo sería tu refugio climático ideal. Nos comentaban que querían principalmente espacios al aire libre o si no, una combinación de exterior e interior. Que quieren protección principalmente contra el calor, pero también, si es posible, contra el frío extremo. Que prefieren diseños naturales de confort térmico, por ejemplo, incorporación de vegetación o de puntos de agua, y también que les gustaría tener otros beneficios, además del confort térmico, acceso a la naturaleza, actividades recreativas, actividades culturales, sociales. Y cuando les preguntamos con qué tipo de compañía, acudirían al refugio climático, principalmente con sus familiares y amigos. Pero ojo, un 22% dijo que irían con sus mascotas. Así que también hay que fijarse que esos espacios, algunos tendrían que estar adaptados. Y entonces algunas conclusiones de mi estudio en Barcelona. Estas son fotos que saqué ahí de La Prosperitat, el barrio donde hice las encuestas. Que un refugio climático no es simplemente poner una pegatina en un establecimiento o pintar en un mapa. Y que la mera existencia de un refugio climático no es suficiente para abordar ciertas vulnerabilidades climáticas, como, bueno, la existencia de un espacio no va a cambiar la vida. La gente tiene que saber, que conocer, que acudir y que sentirse cómoda en este espacio para que pueda tener todo su potencial, ¿no? de refugio climático. Hace falta sensibilización y campañas de información y también hay que pensar en la accesibilidad, la distribución territorial y la adecuación cultural de estos espacios.
como os comentaba, algunos grupos sociales no se sentían cómodos y entonces hay que pensar en este tipo, no simplemente la distribución, pero la adecuación cultural. Finalmente, ya estoy casi, os prometo, tengo un par de diapos más. Comentar algunos desafíos y recomendaciones, principalmente para pequeños municipios. Pero antes de nada, quería hacer una última encuesta de Menti, a ver si estamos en la misma página en la cuestión de los desafíos. Os invito podéis volver a la página que teníais abierta o escanear de nuevo. Tendré que interrumpir. ¿Y dónde está la otra? Tenemos aquí. Ok. ¿Cuáles son los principales desafíos para implementar nuevos refugios climáticos en tu municipio? Creo que podéis votar en 3. Hay que elegir y enviar la respuesta. Falta de financiación o recursos económicos, escasez de personal y capacidad limitada, falta de conocimiento técnico y know-how, poca disponibilidad de espacios adecuados, dificultad para adaptar edificios existentes, baja prioridad política, dificultad para coordinar entre áreas municipales, limitaciones administrativas o normativas y mantenimiento y gestión a largo plazo. Voy a dejar un minutito más. Parece que principalmente la falta de financiación o recursos económicos, la baja prioridad política. No sé si alguien más está votando, hay que ir justo al final y enviar. Bueno, creo que voy a dejar de compartir, pero sí, bastante interesante. Financiación, prioridad política y falta de conocimiento técnico o del know-how. Bueno, finalmente, a ver si encuentro la presentación. Aquí está. Bueno, algunos desafíos que había pensado yo sobre la incorporación de refugios climáticos en municipios pequeños. Principalmente falta de recursos financieros y o humanos, entonces creo que esto coincidimos. La disponibilidad limitada de equipamientos públicos que tengan los criterios mínimos de confort térmico y que sean accesibles. Y también lo que pasa en municipios pequeños es que a menudo sí que hay espacios, pero están todos concentrados en la misma zona del municipio. Y entonces es difícil identificar otros espacios en zonas más alejadas del centro, un poco más remotas. Problemas de accesibilidad espacial, como comentaba, distribución desigual, las largas distancias para llegar a los refugios y no podemos pedir a nuestra población más vulnerable que camine 15 minutos bajo un sol de 40 grados para acudir al refugio climático más cercano. Este es un gran desafío. Presencia de población vulnerable con necesidades especiales, especialmente cuando residen lejos de las áreas centrales. Y bastante importante en Andalucía y en Málaga, turistas y la población flotante, que puede que no entiendan los avisos en la lengua local
pueden no saber dónde están, cómo acceder y no conozcan otros recursos municipales con los cuales pueden hacer frente al calor extremo. Y algunos consejos, no son recomendaciones, pero bueno, puntos importantes de la gobernanza de estos espacios. Que hay que integrar los refugios climáticos en la planificación de la acción climática, en los planes de adaptación o en los protocolos existentes de calor extremo. Favorecer espacios de proximidad y de fácil acceso, que sean distribuidos, cercanos. Si ya no hay espacios públicos, o sea, de la administración, inmuebles públicos, buscar espacios comunitarios que ya sean utilizados por la gente, como asociaciones vecinales o casas rurales o centros comerciales, lo que sea, para intentar expandir esta red más allá de los espacios municipales disponibles. Que tenga comunicación clara y, si es posible, multilingüe, comunicación sobre la existencia de la red, la ubicación de los espacios, los horarios de apertura y consejos. También lo que pasó en Barcelona, que bueno, por ser una ciudad pionera, también se enfrentó a muchas críticas, es que tenían estos espacios identificados, tenían un sitio web, pero si la gente acudía a una biblioteca un domingo por la tarde, estaban cerrados, o a un centro cívico igual. Y entonces este es uno de los más grandes desafíos, ¿no? Mantener estos espacios abiertos durante el mes de agosto o durante la hora de la siesta o durante el domingo, ¿no? Que suelen ser horarios y días donde muchos establecimientos suelen cerrar. Y antes cerraban justo por el calor extremo, pero ahora debería haber un esfuerzo de mantenerles abiertos por el calor extremo. Bueno, que tengan señalización reconocible y accesible, visual, táctil, en distintos idiomas. Y es esencial que para tener una red que funcione bien, que haya coordinación entre departamentos municipales, de planificación, de servicios sociales, protección civil, mantenimiento, comunicación, ambiente, salud, es un ejemplo, pero que no puede ser simplemente un departamento llevando adelante este proyecto de refugios climáticos, que hace falta una coordinación interdepartamental. También hace falta preparar los sistemas locales de salud para que puedan reconocer los síntomas de un golpe de calor, por ejemplo, saber a dónde derivar personas que, por ejemplo, viven en un hogar sin aire acondicionado, pero que están pasando por alguna situación de salud, y también coordinación con servicios sociales. Y finalmente, fortalecer la infraestructura social y las redes de cuidados. Que hubo un estudio en Chicago, bueno, este estudio es de una ola de calor que pasó ahí, creo que en 93, el estudio 95 puede ser, y lo que este estudio, los resultados son muy interesantes porque las muertes por esta ola de calor pasaron en los barrios donde la gente vivía más aislada, no necesariamente los barrios donde hizo más calor. Y entonces esto es un estudio marco que enseña que el aislamiento o la soledad indeseada es uno de los factores que más mata a las personas en situaciones de calor extremo. Y entonces también reforzar la necesidad de mantener infraestructura social, mantener cuidados, saber si nuestros vecinos mayores y las personas con discapacidad están bien en una situación de calor extremo. Y bueno, algunas conclusiones, ¿no? sobre todo lo que hablé. Primero, que los refugios, el principal objetivo es que ofrezcan confort térmico en situaciones de calor extremo, temperatura adecuada, agua potable, zona de descanso y que tengan protocolos claros de actuación. Además de ofrecer confort térmico, ellos podrían satisfacer otras necesidades,
sociales, recreativas, culturales, de cuidados, pero eso sí, después de cumplir con los criterios mínimos. Y además tienen que ser gratuitos, accesibles y seguros, también tienen que ser acogedores para personas de distintas culturas, distintas capacidades y distintas edades. Bueno, los refugios son esenciales, pero son una medida de emergencia ante una emergencia climática, que no pueden ser pensados como soluciones únicas porque ellos no van a resolver el problema, ellos no van a reducir el calor ni los factores que hacen con que ciertas comunidades sean más vulnerables al calor. Sí que ellos van a ayudar a reducir la exposición de estas comunidades vulnerables al calor extremo y pueden sí salvar vidas, pero no son medidas suficientes. Deben ir acompañados de otras medidas de adaptación y de mitigación en nuestras ciudades y municipios, como aumentar la cobertura verde, reducir el asfalto y el tráfico, rehabilitar viviendas, educación, comunicación, infraestructura social y de cuidados, para que podamos garantizar que todos y todas tengan acceso a ciudades y municipios que sean más saludables, más cuidadoras y más resilientes. Bueno, esta es la presentación que tenía y ahora podemos abrir un espacio de preguntas y debates. No prometo que voy a tener todas las respuestas, pero que podemos hacer algún tipo de conversación que sea útil para todos. Muchísimas gracias. Voy a parar de compartir para que podamos vernos. Muchísimas gracias, Ana. Pues tenemos el chat abierto. No sé si hay alguien que puede abrir su micro y preguntar directamente. Y si no, pues si lo prefiere, puede ponerlo por el chat. Cualquier pregunta, consulta, duda. Tenemos hasta una media hora para hacer este tipo de consulta. Hola. Hola, Amanda, adelante. Pues estaba intentando levantar la mano, pero yo no me apaño con esto. Digo, mira, me lanzo. No sabes dónde están las reacciones. Bueno, antes de nada, daros las gracias al Coamba por organizar estos talleres que están siendo súper interesantes y que yo estoy aprovechando un montón, y a Ana por la charla tan interesante también y tan útil. Mira, Ana, yo tenía una pregunta concreta y es sobre tu propio estudio, que me ha parecido una chulería también. Me gustaría preguntarte por los indicadores que tú has utilizado en materia de pobreza energética y similar, ¿no? Cuando decías, por ejemplo, que un porcentaje determinado de hogares no estaban adaptados y tal, porque nosotros estamos trabajando un poco en ese ámbito y la verdad es que, bueno, habrás visto que es bastante complicado aterrizar los indicadores de pobreza energética en el plano de lo local. Entonces, ¿cuál es tu magia? Bueno, Hola, Amanda, gracias por la pregunta. En mi estudio, los indicadores fueron bastante cualitativos, aunque tenía una encuesta que analicé después en términos cuantitativos y la gente podía ser online, pero también fuimos ahí a las plazas y calles y íbamos a los establecimientos comerciales con un tablet y entrevistábamos a la gente en las calles, pero eran preguntas cualitativas y entonces te puedo enviar, si me envías un email, después te puedo enviar la encuesta, pero era, por ejemplo, ¿con qué frecuencia sientes que tu casa es demasiado caliente para quedarse dentro? Y entonces tenían la opción. ¿Y cuando experimentas esto, a dónde sueles ir? ¿En un espacio exterior o interior? ¿Con qué frecuencia sientes que ya estás afectado por distintos factores del calor extremo? Y entonces también teníamos este tipo de pregunta con matrices. Te puedo enviar la encuesta en sí. Pero sé que, por ejemplo, la Agencia de Salud Pública de Barcelona trabaja con números mucho más concretos.
para estudiar la pobreza energética en particular. Y tienen estudios bastante interesantes que, bueno, es ASPB, Agencia de Salud Pública de Barcelona, sí, ASPB, y creo que ahí, si vas en su sitio web, podrías ver los indicadores que están utilizando en sus estudios, pero en mi caso era una encuesta más de la gente decir muy frecuentemente ¿sabes? O más o menos frecuentemente, y entonces hicimos estudios para entender cuán significativos, perdón, cuán significativos eran estadísticamente las respuestas. Vale, muchas gracias. Pues sí, como esperaré la presentación y tal, supongo que ahí vendrán tus datos y te Sí, escribo para pedirte los datos y bueno, y si quieres compartimos, porque aquí también están saliendo cositas muy chulas y a lo mejor podemos compartir esos resultados. Fenomenal, vale, gracias. cierto, sí. Sí, la presentación tiene mi email, tiene mi LinkedIn, entonces podemos seguir en contacto por ahí. Genial, gracias. Gracias. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? ¿Puede abrir el audio? Por aquí por el chat, bueno, preguntan si podría hacer llegar la presentación, ¿vale? Sin problema la Sí. compartimos. Y bueno, aquí también preguntan los refugios en tiendas, establecimientos pequeños que si tienen alguna ventaja por serlo, económica o de otro tipo. No sé si es una pregunta o una afirmación. Creo que es una pregunta, aunque no tengo el... Bueno, de todas maneras, comento, la ventaja sería que van a tener ahí la pegatina de refugio climático y entonces que más gente va a ir a estos espacios y pueden ser, bueno, consumidores potenciales. Creo que esta sería la ventaja, pero no hay ningún tipo de subsidio por parte del Ayuntamiento de Barcelona que les pague. Creo que la ciudad sí que distribuye los vasitos reutilizables para que estos espacios puedan ofrecer. Ahora, si mucha gente empieza a ir y estos espacios empiezan a tener un uso del agua más, ¿no? Mucho más allá de lo que antes solían tener, entonces sí que tendríamos que pensar en algún tipo de ayuda económica por parte del poder público. Pero lo que entiendo ahora mismo es que en el sitio web de Refugios Climáticos de Barcelona hay un apartado ahí donde puedes enviar una solicitud y decir, quiero ese refugio, tengo, ¿no?, todas las condiciones y criterios básicos y así ya lo es. Entiendo que es algo más no sé, de altruismo que de beneficios directos económicos. Pero sí, es interesante la pregunta. Mira, Gonzalo pregunta por aquí, por el chat, dice, para los refugios climáticos de Barcelona, los 400, y los refugios climáticos de colegios, solo patio, ¿nos puedes dar un orden de magnitud de coste de inversión que estamos hablando? Esto no sabría decirlo, Gonzalo, lo siento. Sé que el proyecto de transformación de refugios, no, de escuelas en refugios climáticos tuvo una inversión de 4.000 euros para transformar 11 escuelas a lo largo de 3 años. Pero era uno de estos proyectos de Urban Innovative Action que la ciudad se postuló y obtuvo la financiación. Pero ahora lo que la ciudad está haciendo con su propio budget, ya no sabría decir, lo siento. Perfecto. Mira, en relación a la pregunta anterior de los refugios climáticos en tiendas y establecimientos, nada, comentaba que sería interesante algún tipo de contraprestación, como por ejemplo reducción de impuestos municipales. Sí, es verdad. De hecho, lo que contesté era mi entendimiento, pero no está confirmado. Puede ser que haya algún tipo de ventaja económica para estos espacios.
podría preguntar porque tengo contactos aún en Barcelona, o sea que no, puede ser que estaba equivocada ahí. Vale, Raúl pregunta, ¿vale? Dice, entiendo que sería esencial coordinarse con las actuaciones y criterios de parques y jardines. En Sevilla, por ejemplo, es contraproducente. Podas, manejos, selección de especies de sombra, reformas en plazas duras. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Ya, es buenísima pregunta. Y bueno, mi percepción o mi experiencia ahí de Barcelona es que es un debate infinito entre los distintos sectores o departamentos de la ciudad, de hecho. Entonces hay los que quieren los jardines perfectos, ¿no? Como manicura, con las florecitas y las especies. Otros que quieren que dejemos crecer las especies más, bueno, mucho más tiempo, incluso las consideradas, no invasoras, pero las que son consideradas pestes, porque incluso estas pueden atraer la biodiversidad, los polinizadores. Después hay grupos de urbanismo feministas que dicen que los parques, si tienen mucha sombra, pueden convertirse en puntos negros de inseguridad para mujeres, pero los del clima dicen que no, tienen que tener lo más sombra posible. Entonces es muy difícil esta coordinación, encontrar el equilibrio. Entonces, bueno, yo creo que tienen que tener las podas que sean suficientes para que sean seguros, por si acaso hay una tormenta con vientos fuertes, ¿no? Que nadie esté ahí en una situación bueno, de inseguridad, tampoco que obstruyan la visión, ¿no? Pero hay que dejar crecer, en mi opinión, para que tengan lo máximo de sombra y lo máximo de biodiversidad. Esto desde un punto de vista bueno, de refugio y de ingeniería ambiental, que es bueno, ¿no? De donde vengo también. Perfecto, Raúl comenta que entiendo, lo que percibo es que hace falta mucha educación institucional, lo primero. Sí, sí, bueno, es verdad, es verdad. Y también perdón que dejé el QR poco tiempo, pero se veía muy claramente, además de recursos y de falta de personal capacitado y falta ¿cuál era el otro? De liderazgo político, ¿no? O de voluntad política, ¿no? Y entonces esto también depende mucho de la educación institucional, de entender qué es lo que se necesita, cómo hacerlo. Eh, sí, es verdad. Creo que hay un rol muy importante ah, del gobierno regional, por ejemplo, de Andalucía, o del gobierno nacional también, de decir, mira, vivimos en esta situación de calor extrema ahora que el cambio climático llegó para quedarse, esto está pasando sí o sí, hay que hacer refugios climáticos, programas de capacitación, programas de financiación para los distintos municipios, principalmente los más pequeños, ¿no? Que no tienen acceso a tanta financiación. Hola, ¿qué Hola, tal? Mariló, ¿qué tal? Pues mira, primero de todo, darte la enhorabuena, Ana, porque ha sido una exposición fabulosa. La verdad que nos ha dado muchas indicaciones sobre cuál es el concepto de refugio climático, tanto interior como exterior, las condiciones, y es un tema que desde la Diputación de Málaga organizando esta sesión de hoy, pues demostramos que tenemos un interés bastante importante en este tema. Yo quería primero también agradecer a todos los que estáis aquí presentes y en estas aulas climáticas que organizamos fundamentalmente para los municipios pequeños. Y terminamos el año con una tan interesante como esta. Creo que es importante para mí es importante aclarar cuál es el concepto en cuanto a condiciones de lo que es un espacio para ser refugio climático. Hay un tema que
lo he visto al final y es el tema de la accesibilidad. Yo entiendo que es una clara condición. Evidentemente no es el objetivo, porque el objetivo es bajar la temperatura del exterior, pero sí evidentemente es un tema que hay que tener en cuenta en todos los espacios, tanto interiores como exteriores, ¿no? A mí me gustaría saber si tú tienes algún ejemplo de municipios pequeñitos, porque todo lo que nos llega son de grandes ciudades. Y no sé si hay alguna experiencia que tú conozcas o en España, en otro sitio, donde nos demuestres un poco cómo funciona en un municipio pequeño, donde yo creo que la ventaja está en que los espacios disponibles se tienen, o sea, se saben, se conocen de una forma mucho más clara que a lo mejor en una gran ciudad. Es decir, en un municipio pequeño tienes pues a lo mejor un centro deportivo, un tanatorio, una iglesia, están muy limitados, ¿no? Entonces puedes saber muy bien qué necesidades tendrían o qué financiación haría falta, ¿no? Igual con los espacios abiertos, que es una cosa que nos obsesiona bastante nosotros desde aquí, desde el programa Málaga Viva, porque es un tema que nos interesa muchísimo en lo que es la potenciación de renaturalización de espacios. Yo quiero recordar que la convocatoria las bases que se han publicado hacen referencia a renaturalización, soluciones basadas en la naturaleza, ¿vale? Que no, a lo mejor los refugios climáticos pueden ser susceptibles como temática de ser financiados, pero siempre desde la óptica de las soluciones exteriores, ¿vale? Son refugios climáticos exteriores, ¿vale? También lo digo porque hay muchos municipios andaluces que están conectados en este momento, ¿no? Y ya luego desde Diputación también quería apuntar que tenemos un programa de concertación en el que el tema de los refugios climáticos están ya previstos hace un par de años y que hay ayudas para la creación de refugios climáticos en espacios públicos municipales, ¿vale? Hay un programa de concertación en el que lo recoge. Entonces, quería también aprovechar para apuntar eso un poco y que deciros que desde esta Diputación estamos muy, muy interesados en este tema. Así que los municipios malagueños que estáis, que sois algunos cuantos de aquí, pues que os pongáis en contacto con nosotros, con Málaga Viva, para tratar este tema porque nos interesa muchísimo. Y bueno, he hecho una pregunta, pero he comentado muchas cosas. Darte de nuevo la enhorabuena, Ana, porque me parece una exposición interesantísima. Estoy deseando tener la presentación y bueno, pues, tu disponibilidad entiendo para hacer consultas sobre este tema, que estoy seguro que estará disponible. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias, Marilo. A ti. Sí, estoy disponible. Os enviaré el PDF de la presentación y entonces ahí ya vais a tener mis contactos. Respecto al tema de la accesibilidad, primero, es un concepto que cuando estudié entendí que va mucho más allá de accesibilidad para personas con deficiencia física o con movilidad reducida o incluso deficiencia, ¿cómo se dice? A veces se me escapa la palabra. Eh, bueno, blind. Deficiencia. Invidentes. Sí, perdón, gracias. Porque, por ejemplo, hicimos talleres con madres de niños y niñas que tenían autismo aquí en Barcelona, o ahí en Barcelona cuando vivía ahí, y nos comentaban que no podían llevar sus hijos y hijas en algunos espacios porque tenían colores muy fuertes, o porque tenían música, o porque tenían luces muy fuertes. Y entonces el concepto de accesibilidad para mí de repente se expandió muchísimo. En relación con la accesibilidad de municipios pequeños, tengo que admitir que me costó también preparar esta presentación y entender las necesidades y los desafíos para municipios pequeños. Porque yo vengo de São Paulo, que es horriblemente gigante, es una de las ciudades más grandes del mundo. Estudié Barcelona, ahora trabajo con Buenos Aires, con Santiago de Chile, con Rosario, o sea, ciudades aún muy grandes. Y en nuestro proyecto también trabajamos con ciudades grandes. Y entonces, preparando esta presentación, tuve que intentar entender desde esta perspectiva, pero desafortunadamente
no es lo que he estudiado, no es lo que he vivido en mi vida, en mi vida. Y entonces creo que vosotros tenéis mucho más la experiencia vivida de los municipios pequeños, los desafíos y oportunidades de lo que yo podría decir. Pero lo que entiendo que como comentas que estos espacios ya son conocidos y que hay pocos, esto puede ser una oportunidad también, ¿no? Que si esos espacios reciben apoyo para estos refugios climáticos, ya son los espacios que la gente confía, utiliza y va y acude. Y entonces podría ser transformar no sé, un desafío en una oportunidad. Pero es algo que fue, de hecho, una oportunidad para pensar en algo distinto en mi vida, porque incluso hablando con gente preguntaba, ¿qué es un municipio pequeño? Y no sabía decir, es como, es menos que 100.000, o menos que 70, o menos que 50.000. No, hay municipios con menos de 2.000 personas, ¿no? Como habéis votado en la encuesta. Y entonces se abrió también un nuevo universo de distintos tipos de desafíos y oportunidades para mí. Pero me gustaría pensar que vamos aprendiendo juntos uno de los otros. Con las experiencias de las ciudades más grandes y municipios más grandes, hay muchas cosas que se puede aplicar. Muchas gracias, Ana. Bueno, yo te quería preguntar si hay algunos ejemplos de ciudades que estén diseñando sus redes de refugio de forma participativa. Eh, sí, bueno, podríamos decir que la iniciativa de Barcelona de empezar a aceptar estas postulaciones como refugio climático es una intervención un poco más participativa, ¿no? Porque es verdad que a principios del proyecto solo los inmuebles públicos podían ser refugio, pero ahora ya no, claro, no residencias privadas, pero si eres un espacio comunitario o un centro comercial, sí que ya se puede. Lo que aún no es participativo, y ahí habría una oportunidad quizás, es con la creación de nuevos espacios y entonces que la ciudadanía pueda elegir qué quieren ahí, ¿no? Porque cuando les preguntamos en esta encuesta que hice, les preguntaba cómo sería tu espacio ideal y entonces nos decían, queremos más espacios con oportunidades culturales o recreativas o de socialización o de cuidados. Y entonces creo que aún falta un poco este, esta oportunidad de abrir a la participación ciudadana, pero ahora en una opinión muy pragmática, en mía, la participación no debería ser un obstáculo para la implementación de refugios climáticos, porque creo que las ciudades y municipios ya tienen espacios y no tienen que esperar a hacer ¿no? un gran ejercicio de participación ciudadana, que es un espacio de emergencia para hacer frente a una emergencia creciente, que son las temperaturas cada vez más extremas y las olas de calor, y entonces hay que empezar a implementarlo hoy. Y entonces después abrir para espacios de participación. No es mi opinión en otros tipos de medidas de adaptación. A mí me encanta la participación, pero en este punto de los refugios creo que muchas ciudades ya tienen lo que les hace falta para empezar con esta red. Y no hace falta esperar más datos científicos o participación. Que si pueden ofrecer los vasitos, el horario de apertura, protocolos mínimos, que ya pueden abrir y quizás empezar ya el próximo verano a recibir gente y salvar alguna vida. Sí, bueno, es mi opinión. Muchas gracias, Ana. Yo te quería hacer otra consulta. No sé qué problemas se encuentran en las ciudades que están implementando refugios. ¿Se presentan algún tipo de problemas tipo? Bueno, el principal desafío aún es el horario de apertura o de funcionamiento, como comentaba, porque muchos de esos espacios, como comentaba, cierran en agosto o los domingos o durante la siesta, que es justo la hora más calurosa del día, entre la 1 y las 5. Y entonces, tener esta inversión para mantener el personal ahí y tener esta manutención
Esto significa para muchos municipios o espacios una inversión que es, significativa, pero que claro que hace falta mantener estos espacios abiertos en los días y meses más calurosos del año. El otro desafío que están encontrando muchas ciudades es la comunicación y la información, que aunque existan, mucha gente no conoce y por eso no utiliza. Y entonces, la comunicación tiene que ser muy diversa, tiene que ser, yo qué sé, en paradas de autobús, pero también, si es posible, en redes sociales, en radios, en la televisión, en los programas no, en los periódicos, que se tiene que intentar llegar a la población donde esté con esta información, con esta comunicación. Y finalmente creo que un tercer desafío son como diría, el lavado de cara verde, no sé, o greenwashing, ¿no? Que ya se ve en muchos municipios que están transformando cualquier tipo de espacio en refugio. Que si tienen un techo, ya son refugio. Y esto, en mi opinión, no debería ser. Deberían cumplir con estos criterios básicos de por lo menos una zona de descanso que sean 4 sillas y tener un grifo o una fuente de agua pública para ser designado como refugio climático. Porque también si empezamos a tener mucho greenwashing, esto empieza a generar rechazo y la gente ya, no confía y no utiliza. Entonces, son espacios simples, pero tienen que tener estos criterios de confort térmico que les comentaba. Raúl comenta por el chat, dice, el diseño de corredores verdes podría ser una desafío muy valioso para conectar a las personas con los espacios, facilitando la accesibilidad real. ¿Hay casos en que esta necesidad se integra en la ciudad? Sí, esto es esencial, Raúl, y estoy totalmente de acuerdo, porque hay muchos refugios, por ejemplo, aquí en Bilbao vivo en una zona que es muy inclinada y el refugio más cercano sería como 10 minutos cuesta arriba y entonces si soy una mujer mayor o con alguna discapacidad, simplemente no voy. Y entonces hay que tener espacios, corredores verdes o espacios con sombra. Ya hay ciudades que tienen apps o aplicaciones o mapas de recorridos verdes o de sombra. Creo que Barcelona, no sé si está publicado ya, pero tienen un esfuerzo de hacer este tipo eh, que tiene la iniciativa de hacer estos corredores, no solamente verde, pero corredores de sombra, para que la gente pueda ir de A a B en la sombra, incluso de sus casas, pasando por un refugio, a recoger los niños en el cole o ir al centro de salud, pero que todo este espacio se haga en la sombra o de una manera protegida del sol. Si me escribes, puedo buscar si encuentro la información de Barcelona. Es la única que conozco, pero desde la academia es una necesidad muy reconocida y que siempre estamos hablando, que no es solamente el refugio en sí, pero que toda la ciudad sea un espacio de refugio, que toda la ciudad pueda ofrecer oportunidades de sombra y de descanso y fuentes de agua, para que toda la ciudad sea un gran refugio. Sí, vale. Perfecto, pues si no hay ninguna pregunta más, Ana, me sumo a darte la enhorabuena por tu presentación. Muchas gracias por compartir tu experiencia y hacerlo tan práctico y tan cercano. Y como siempre, gracias a la Diputación de Málaga por hacer posible estos talleres y por su compromiso. Así que nos despedimos aquí, son las 11:30, hemos cumplido el tiempo. Así que muchísimas gracias a Ana, Diputación y a todos los asistentes por vuestra participación. Gracias a todos, a la Diputación, a Coamba,